Vamos a poner un par de placas para guiarnos en lo que estamos diciendo. Pensar en una economía liderada por el dólar ilegal, ¿no? Donde si la macroeconomía argentina estuviera manejada por el dólar a cotización claro, sí, de 180 decís vos. Sí, porque ese blue, claro, es ese paralelo. Es ilegal. Un viaje familiar a Brasil te cuesta con el dólar oficial 17 sueldos. Vos pensás que los importadores no importan al dólar ilegal. La economía en la Argentina no se basa en el dólar ilegal, se basa en el dólar oficial, ¿no? Si viajar a Brasil con toda tu familia, una familia tipo, te costaría con el dólar ilegal 30 sueldos. Comprar un 0 kilómetro con el dólar oficial cuesta 42 sueldos. Sí. Con el dólar ilegal costaría 81 sueldos. ¿Entendés que se desfasa toda la economía? Sí, totalmente. Y ahí están las expectativas devaluatorias. Claro. Comprar un departamento a dólar oficial es 145 sueldos. A dólar ilegal serían 283 sueldos. Esta es la macroeconomía argentina. Esto es un informe de la UNDAP, la Universidad Nacional de Avellaneda, que justamente para generar certezas no en base a creencias, ¿no? Porque vos pensás, ¿cómo creer o no creer en un mercado muy volátil que manejado por un grupo de especuladores? Porque es así, la brecha del dólar genera expectativas también de especulación financiera, que justamente las medidas del Banco Central sobre la restricción de la compra del dólar ahorro, lo que intentan hacer es desalentar justamente la especulación y la fuga de reserva del Banco Central. Tenemos otra placa. Después la mostramos, ahora lo presento a Julián Sicari. Hola Julián, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, María Belén? ¿Cómo va? Bueno, acá hablando del dólar, ¿no? ¿Quién no habla del dólar últimamente? Qué brecha que hay, ¿no? Entre el oficial, el blue, ¿no? Y además el blue tiene una escalada impresionante. Hablábamos de las expectativas en la economía. Vos sabés como economista que esto influye muchísimo y tiene que ver con la credibilidad, la confianza. Creo que no es una situación sostenible en el tiempo. Yo hace poco escribí un editorial que se llama El sueño del peso fuerte, porque en realidad es el sueño de cualquier gobierno del mundo, digo, ¿no? Ni hablar acá, pero es difícil pensar en un peso fuerte y ese sueño mantenido durante tantas décadas y tantos gobiernos. ¿Qué se puede hacer ahora y cómo ves la situación económica en general? Sí, a ver, cosas antes para separar. Claro, me parece que estaban teniendo ustedes objetivamente lógico los fundamentos macroeconómicos que tiene en este momento la economía argentina y lo que son las expectativas o la percepción. Si uno ve por el lado objetivo de la economía, uno ve que está muy lejos de ser actualmente el peor momento económico. Lo peor del ciclo económico, todos los indicadores marcan que fue en abril. En abril se derrumbó la actividad económica y desde ese momento hasta ahora han ido recuperando, ¿no? La construcción, la industria, las ventas, casi todos los sectores, la recaudación. Entonces uno podría decir que si bien el peor momento fue en abril, hoy se siente. Bueno, la pregunta es por qué. Bueno, tiene que ver un poco con lo que ustedes estaban señalando, con la brecha del dólar. Bueno, ahora si uno ve por otro lado otros puntos objetivos, que ahí se discutía si valía la pena devaluar o no, o si había que correr toda la economía a los precios del dólar blue, uno lo que ve es que no hace falta, porque por ejemplo en este momento el país tiene un superávit comercial muy amplio, o sea, tiene el más grande de los últimos 10 años, entonces el país no es que tiene problemas de ingreso de dólares. Si uno incluso, por ejemplo, considera el valor de los sueldos dolarizados, bueno, es muy bajo. Por ejemplo, en 2015 el salario mínimo vital y móvil estaba cerca de los $600. Cuando se fue Macri, más o menos estaba en 250 y hoy al dólar oficial está en 216, o sea, está prácticamente un tercio de hace 5 años. Nadie hace la cuenta al dólar oficial, Julián, por la sencilla razón de que es muy difícil comprar ese dólar. Entonces la gente hace la cuenta todo en el blue, en el paralelo. A ver, yo entiendo que muchas personas tomen eso de referencia. Lo que pasa es que no es un precio importante en la economía, porque uno ve, por ejemplo, qué valor mueve el dólar blue y llega a ser 5%, el 10% como máximo de lo que se puede llegar a mover en los mercados cambiarios. El dólar oficial, por ejemplo, los precios se fijan al dólar oficial. Ese es el verdadero dólar de referencia. El dólar de las importaciones y exportaciones, la que maneja el comercio exterior, es el dólar oficial. Yo entiendo que ciertos sectores minoristas que quieren acceder al dólar, como no pueden acceder,
es el único que consideran el blue. Pero bueno, la verdad que no es ese el que funciona. Precisamente todas las especulaciones que se están atravesando en este momento tienen que ver con los sectores de capital económico más concentrado, que me parece que la batalla de fondo es discutir quién va a pagar los costos de la reactivación económica. Claro, claro. ¿Qué es lo que se está esperando desde ya, Cintia? Sí, quería preguntarte, Julián, buenas tardes. Justamente, reducir la brecha es un objetivo político, pero también es una necesidad financiera. ¿Por qué? No, o sea, la necesidad sobre todo es para domar las expectativas y mostrar de alguna manera que uno tiene el control de la situación económica, ¿no? Porque en Argentina mostrar que uno controla la economía es mostrar que uno controla el dólar. Y quien controla el dólar de alguna manera también es que controla la política. Entonces tiene que ver con eso porque, por ejemplo, si uno considera qué es lo que están pidiendo los sectores agroexportadores, bueno, están pidiendo, por ejemplo, el fin de las retenciones o que se bajen para empezar a liquidar, porque están diciendo que el dólar está atrasado. Uno que ve, por ejemplo, en los sectores de la UIA está pidiendo directamente un desdoblamiento cambiario. Entonces, todos los sectores del capital concentrado lo que están pidiendo es que se achiquen las brechas porque están diciendo el dólar oficial está atrasado. Lo que pasa que si uno lo ve objetivamente no es así, y de hecho si se devaluara, no solo que no solucionaría ninguno de estos problemas, sino lo que haría es incrementar la pobreza, la caída salarial y la recesión económica. Entonces no tiene ningún tipo de objetivo ni fundamento hacer esa devaluación o achicar las brechas de la manera que lo están pidiendo. Me parece que, insisto, estas son operaciones políticas de desestabilización y de presión cambiaria de estos sectores sobre el gobierno. Muchísimas gracias, Julián. Va a ser el tema de la semana, Cintia. Tenés otra placa también. Sí, porque la brecha es perturbadora de la estabilidad. Sí, claro, ¿no? por supuesto. Pero decíamos, ¿no? Pensá en una economía, en una macroeconomía, en un país, el país de los que quieren devaluar, pensalo en términos de un dólar al dólar blue. Los salarios medios en dólares, ¿no? Los salarios medios en dólares, vos fíjate, estamos en Argentina, a dólar oficial, tiene un promedio, salario promedio, no estamos hablando de salarios mínimos, un salario promedio de $785 y se ubica en una escala por debajo de Bulgaria, Uruguay, Bosnia, Irlanda, Chile, Croacia, Costa Rica, China, Sudáfrica, República Checa, Hong Kong, Italia, Canadá, Australia, Estados Unidos, Finlandia, Alemania. Ahora, con una economía al dólar de la cotización de una brecha de más de 100 puntos, ¿no? Del dólar blue, estaríamos en $403 de salario promedio. Eso impacta en todo el espectro económico. ¿Entendés? Entonces, por eso el objetivo político, económico y financiero del gobierno es acortar esa brecha. Sí, bueno, están, digamos, la tendencia para ir al peso, por ejemplo, es tratando de hacer más atractiva la tasa de interés, por ejemplo, para la colocación de pases a 7 días que hacen los bancos, el Banco Central. Entonces también te pagan a vos a plazo fijo 34%, con una inflación del 40% más o menos, porque a la inflación es muy difícil ganarle, te vas aproximando, ¿no es cierto? O la posibilidad que nosotros, digamos, porque siempre lo hacían antes los empresarios o grupos de inversión y demás, es tener acceso al dólar bolsa a través del home banking, o sea, hacer más atractivo al peso, ¿no? Las operaciones en peso, claro. Más atractivos, de acumulación y también de atesoramiento. Lo que hay que cortar son las expectativas devaluatorias, porque eso perjudica a la mayoría de la población y favorece al sector especulador que quiere que el país devalúe, que quiere que el gobierno le vaya a llamar claramente en términos políticos. Gracias, Cintia. Lindísima la camisa esa, con negro, muy linda, divina, está, muy linda. Bueno, feliz Día de la Madre. Igualmente, también, gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos.